Bueno, entonces vamos a complementar la unidad 1 con los requisitos de deriva que nos hacían falta y establecer las condiciones también o requisitos para separaciones sísmicas que da la misma NSR10. ¿Cómo vamos a evaluar la deriva? Entonces, mejor en dónde vamos a hacer esa evaluación de deriva. Vamos a analizar dos casos. En el primer caso, va a ser cuando vamos a evaluar la deriva en el centro de masa. ¿Listo? Entonces, recordemos, centro de masa, digamos, si esta es la planta de una estructura y una estructura completamente regular, cuadrada. Si no hay vacíos, nada que nos pueda cambiar el centro de masa, entonces tendríamos justamente el centro de masa en la mitad y decimos, bueno, ahí hacemos la evaluación de deriva. Vemos cómo se mueve ese centro de masa respecto a el análisis del sismo. Si es el sismo en la dirección X, bueno, establecemos cuál es la deriva en esa dirección para el centro de masa y si el sismo se aplica en la dirección Y, entonces vemos cómo se mueve ese centro de masa con esa condición. ¿Listo? Entonces, esa va a ser el primer caso. Pero solamente podremos hacer esa evaluación en el centro de masa si nuestra estructura es regular, o dicen estructura regular e irregular que no tengan irregularidades en planta tipo 1AP y tipo 1BP. ¿Listo? Ya vamos a ver eso qué es. O de edificaciones con diafragma flexible. La deriva máxima, bueno, lo que acabé de decir. Entonces, tenemos que establecer que estamos en esta condición, que cumplimos, que nuestra estructura, que ya sea regular o irregular, pero que no tenga estas irregularidades y que los diafragmas sean rígidos, pues podemos hacer esa evaluación en el centro de masa. ¿Qué es un diafragma flexible? ¿Qué es un diafragma rígido? Vamos a distinguir entre diafragma flexible y rígido. Aquel que tenga la condición de uniformizar los desplazamientos en planta va a ser un diafragma rígido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si esta losa, si aquí en este nivel, en esta masa, yo tengo una losa y esa losa es tan rígida axialmente que me garantiza que este punto I se desplaza en esta dirección, lo mismo que este punto de acá, o sea que todo se va a mover igual. Entonces, estamos hablando que existe un diafragma rígido. Ese diafragma rígido me lo pueden garantizar, por ejemplo, las losas macizas, las losas aligeradas, y eso que cuando hablamos de aligeradas ya entramos a ver que de pronto no. Pero cuando tenemos una losa maciza, sí, ten por seguro que tu diafragma es rígido. ¿Cuándo hablaríamos de un diafragma flexible? A nivel de cubierta. Cuando tenemos una unión en cubierta, de una cubierta liviana donde tenemos correas, entonces esas correas, así tú las soldes a las vigas, las pernes, bueno, ellas no te pueden garantizar que te van a uniformizar desplazamientos allá arriba. ¿Listo? Porque no están diseñadas ni siquiera para ser parte del sistema de resistencia sísmica. No van a estar unidas monolíticamente, entonces no te van a uniformizar los desplazamientos en ese nivel. El sistema de bloquelón, que es tan usado ya comercialmente, tampoco es un sistema que se comporte como diafragma rígido. ¿Listo? Él incluso se puede desplazar. El temor grande que existe con ese sistema es que en un evento sísmico puede desplazarse y simplemente tener un desplazamiento en el que se sale del muro y ya pues colapsa. ¿Listo? Es una teoría que existe, no es que vaya a pasar eso. Pero no es un sistema que sea capaz de uniformizar los desplazamientos porque precisamente está simplemente apoyado. ¿Qué me garantiza en el caso de la losa rígida que sea capaz de uniformizar los desplazamientos? Que el sistema de la losa rígida se conforma o se va a fundir monolíticamente con las vigas. ¿Listo? Entonces, si ustedes van o miran una obra, cuando están fundiendo una losa maciza, hacen la unión de los castillos, todo, y ahora sí funden el concreto, listo, de forma que ahí te queda toda esa unión monolítica.
Entonces, para que se forme una parte de la viga, pues de la losa tiene que llevarse toda esa área. Entonces, eso me garantiza la condición de diafragma rígido. ¿Está claro para todos cómo podemos diferenciar entre diafragma rígido y flexible? Sí, profe. Muy bien, entonces más adelante vemos qué es esta irregularidad 1AP o 1BP. Lo único es que no puede tenerla. ¿Listo? Nuestra estructura no puede tener esas irregularidades. El segundo caso para evaluar la deriva es cuando las estructuras tienen esas irregularidades, o sea, verificamos si no, mi estructura sí tiene esa irregularidad, entonces la norma te dice, bueno, no vas a calcular la deriva en el centro de masa, vas a calcularla en cualquier punto del piso, ¿listo? Y la vas a calcular con esta expresión. Entonces, ese segundo caso va a ser, tienes tu piso, ¿listo? Y tienes una irregularidad. Tienes una irregularidad que ya vamos a ver, pues, a qué se debe, pero digamos, le voy a hacer como una discontinuidad acá a la losa, algo acá. Entonces, por ejemplo, ahí por la irregularidad de la distribución de la losa, esto va a generar un efecto torsor en mi estructura, o sea, mi estructura cuando se mueva, entonces ella se va a torsionar. Entonces, por ejemplo, qué pena el dibujo tan feo que estoy haciendo, algo así, ¿listo? O sea, va a tener una torsión mi estructura cuando llegue el sismo por su configuración precisamente. Entonces, en ese caso tan extremo de la estructura, la norma te dice, mira, de este punto, que es el punto I, tú vas a calcular la deriva de ese punto I con la siguiente condición. Vas a establecer cuánto se mueve ese punto en la dirección X. Entonces calculas un delta X sub I, un delta X. Delta X sub I. Y vas a determinar también cuánto se mueve ese punto en la dirección Y, delta Y sub I. Y tu deriva va a ser esta dimensión así diagonal. ¿Listo? Esa es lo que me está dando en sí la expresión. ¿Listo? Es Pitágoras. Entonces, miren, vamos a decir que la deriva es la hipotenusa de esa figura geométrica. Entonces, simplemente vamos a determinar esa deriva como toda esta dimensión delta sub i máximo va a ser igual a la raíz cuadrada del desplazamiento relativo en x al cuadrado más el desplazamiento relativo en y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, así vas a obtener esa deriva. En ese caso en el que tu estructura va a ser irregular. O sea, si a esto le calculas el centro de masa, digamos, está por acá, bueno, por la condición de irregularidad que tiene la estructura, ya no puedes calcular la deriva del centro de masa, sino tienes que hacerlo en cualquier punto. En este punto, en este punto, en este, bueno, en todos los puntos con los que estás limitando tu vista en planta o tu losa en planta, en todos esos puntos tienes que verificar la deriva y ahí evaluarla. ¿Está clara las dos condiciones o los dos caminos y la diferencia para tomar uno respecto al otro? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las irregularidades tipo 1AP o 1BP? Las estructuras se tienen que clasificar como irregulares o regulares. Una estructura regular es un cuadradito, ojalá tenga unos vacíos muy mínimos, bueno, o sea, una estructura cuyo comportamiento sísmico va a ser muy deseable, porque la regularidad va a hacer que los efectos, sobre todo torsionales, no sean tan críticos. ¿Listo? En cambio, una estructura, entre más irregular sea, pues le va a pasar que va a tener torsión.
tiene un momento, se le van a generar momentos torsores. Esos momentos torsores vistos en planta hacen precisamente esto, que los desplazamientos en un mismo plano ya van a ser distintos. Delta 1 distinto a delta 2. O sea, ya tienes un movimiento rotacional en planta de tu estructura. Si tu estructura fuera muy regular, de seguro, o sea, este es un comportamiento irregular. Si tu estructura fuera regular, seguramente estos desplazamientos serían muy similares. Si no es que exactamente iguales. Bueno, exactamente iguales tenemos un cajón, pero digamos muy, muy similares. Cuando tenemos un comportamiento regular. Entonces, cuando tenemos un comportamiento regular, lo bueno, y ya van a ver ustedes al final de este curso, lo bueno que es calcular la deriva en el centro de masa. ¿Listo? Y cuando tenemos un movimiento torsional en una estructura irregular, entonces vamos a tener que calcular la deriva en cualquier punto I. En cambio, aquí la deriva va a ser en el centro de masa. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo la vamos a evaluar? Después de haber hecho el análisis con la fuerza lateral equivalente, de haber calculado las fuerzas horizontales, vamos a calcular las derivas. ¿Listo? Y en una planta, en una vista en planta, o sea, ahí está como en 3 dimensiones, digamos, nos ubicamos en planta y miramos si esta estructura, por ejemplo, cuando le vemos cómo se comporta sísmicamente y ella lo que hizo fue esto, vemos, no, pues mi estructura se está comportando perfecto. Esto, o sea, está muy bien, está muy regular, o sea, este delta 1 es muy similar a delta 2. Entonces, está bien. En cambio, si mi estructura en planta, en la posición sin deformar, se veía así, y luego deformada, entonces aparece con una cosa así, con una rotación. Entonces tenemos que venir y establecer cuál es esta deriva en cada uno de estos puntos y incluso respecto a un punto, sí, así como está deriva 1 y deriva 2. ¿Listo? Y entonces establecer estas condiciones. Vamos a sacar un promedio de derivas. Sumamos las derivas y las dividimos entre 2. Entonces sacamos un promedio de derivas. Si ese promedio de deriva multiplicado por 1.4 es mayor o igual que la deriva 1, que va a ser como la deriva mayor, y eso, y a su vez, ese promedio multiplicado por 1.2, aquí miren que está la misma deriva promedio, o sea, tenemos este rango, donde esta es la deriva mayor. Aquí tenemos la mayor. Si esa deriva mayor está en este rango, entonces tenemos una irregularidad torsional. Ya este coeficiente ustedes lo van a usar más adelante. Simplemente aquí tenemos que saber que es una irregularidad torsional. Entonces tu estructura ya es irregular. O sea que de inmediato estás cumpliendo con esta irregularidad y ya no puedes calcular la deriva en el centro de masa. Hasta ahí terminamos con este curso. Ustedes más adelante ya van a ver qué hacen con este punto 9. Por ahorita eso es un dato que no lo vamos a evaluar en este curso. Simplemente tu estructura se clasificó como irregular y ya no calculas la deriva en el centro de masa. La deriva torsional extrema, igual calculo una deriva promedio y cuando esa deriva máxima, listo, la mayor es mayor que 1.4 veces esa deriva promedio, entonces tengo una irregularidad mucho más crítica y estaría hablando de una irregularidad extrema. Y con eso, de nuevo, entonces ya no puedo calcular la deriva en el centro de masa. ¿Y cuál es la solución? Venirla y calcularla en cualquier punto y calcularla como un promedio de la deriva evaluada en X
más la deriva evaluada en Y. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución en cualquiera de los casos. ¿Qué es lo ideal? Que siempre la calculo, o sea, lo ideal en términos de cálculos y lo que hay que hacer es estar en esta condición de evaluar la deriva en el centro de masa, pero no siempre se puede ahí. Repito, tiene que ser una estructura regular. ¿Está claro eso? Profe, Sí. tengo dos preguntas. La primera es si lo que teníamos que ver la anterior clase es esto o esto es lo que va después de la anterior clase No, que vamos a ver. esto en la anterior clase creo que quedamos aquí, que les dije cómo se calculaba el Sí. periodo. Ah, vale. Y lo otro es que sí podíamos hacer un ejemplo. Es que siento que así como que, como que es difícil entenderlo por lo que, pues No no sé. podemos hacer un ejemplo porque no hemos calculado nada. Los cálculos se concentran en esta materia al final. Yo les dije, todo al principio es teórico. ¿Listo? Entonces, todos Entonces, estos desplazamientos se calculan es al final. ¿Ok? No puedo hacerte un ejemplo porque no tenemos datos. entiendo. Y no se puede como, bueno, sí, no sé, No como verlo en tenemos una datos. figura por lo menos. ¿Qué O sea, necesitas de esta parte? ¿Qué no te quedó claro? mm, bueno, ¿Entiendes el pues concepto de deriva, no? sí, lo diría así. Listo, son Pero desplazamientos está, laterales. Hay que calcularlos. Por ahorita los podemos calcular, no porque no hemos visto el método de la fuerza lateral equivalente. Cuando se calculan, tienes que identificar cuál es tu deriva mayor. Bueno, primero identificas en planta si tienes, cuál de estas dos condiciones tienes. Si tus desplazamientos en una cara de tu estructura son similares, pues no tienes torsión, o sea, no se te está generando torsión, mira, eso se te está moviendo así, parejo. Si hay una torsión, o sea, que tú veas que tu edificio se está torciendo, bueno, evalúa que puede haber una irregularidad torsional. ¿Y cómo lo evalúas? Te lo está diciendo aquí con las expresiones. Tienes que ver los desplazamientos en una esquina, en la otra, sacar un promedio, compararlo contra la deriva mayor y estableces qué tipo de irregularidad tienes. Hasta ahí llega. Con eso, ¿qué haces? Definir dónde calculas tu deriva, en el centro de masa o en cualquier punto del piso. Si estás en una condición en la que tienes torsión, tienes que calcular la deriva en estos 4 puntos. Si tu losa fuera una losa pues rectangular, tienes que evaluarlo en esos puntos. Si tu estructura te daba regular, es decir, que no tiene irregularidad torsional ni 1AP ni 1BP, pues entonces vienes y lo evalúas en este único punto, en el centro de masa. Eso está entendido, o sea, ese es el procedimiento. No quiero meterle números ni nada aquí. No puede ser que necesitemos números para establecer esas dos condiciones. sí, ahora ya queda más claro. ¿Ok? O sea, solamente es eso. ¿Dónde calculo la deriva? Depende. ¿Depende de qué? Cómo se está comportando tu estructura. ¿Tiene torsión o no tiene torsión? ¿Cómo evaluamos si tiene torsión? Utilizando esta tabla donde podemos calcular o determinar irregularidad torsional o irregularidad torsional extrema. ¿Ok? Solo eso es lo que necesito que hasta ahí tengan claro, o sea, ese concepto. Deme un momentico. Ok, entonces, esos serían los dos caminos para evaluar la deriva máxima. Ahora sí vamos a ver cuáles son los límites de deriva. Antes de eso, entonces los vuelvo a colocar en sincronía. Los requisitos de deriva los vamos a establecer utilizando el método de la fuerza lateral equivalente. Aquí.
¿Listo? Donde les dije, en este método que vamos a ver en la unidad 5, necesitamos de un periodo de vibración aproximado de la estructura. ¿Qué es ese periodo de vibración? Bueno, es una propiedad dinámica de la estructura que me define ella cómo se va a comportar ante una carga dinámica. ¿Qué tanto va a vibrar? Ok, entonces, como es un dato que para arrancar nosotros no conocemos, la norma nos decía, mire, usted calcule ese periodo de vibración de forma estimada con la ecuación A423 o con la ecuación A425. ¿De qué depende utilizar una o de la otra ecuación? De las condiciones de su estructura. La segunda ecuación es mucho más fácil, el 10% del número de pisos, pero solamente para una edificación que cumpla con esas condiciones. Si tu edificación no cumple con las condiciones, se toca ir y utilizar la expresión para calcular el periodo, que es igual a C sub T por H a la alfa, que depende, C sub T y alfa depende del sistema estructural de resistencia sísmica. ¿Listo? Que se obtiene con esta tablita de acá. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, la norma luego te dice, bueno, como usted calculó un periodo estimado para iniciar sus cálculos, ahora usted tiene que verificar ya con los datos que te dio el método, pues, cómo es ese periodo final. ¿Listo? Entonces, vas a calcular, después de aplicar tu método de la fuerza lateral equivalente, un periodo en el que utilizas ya los desplazamientos en cada uno de tus pisos, las masas en cada uno de tus pisos, las fuerzas laterales en cada piso y con eso calculas un periodo que vas a comparar con el que primero obtuviste. Si esa diferencia es menor al 10%, puedes continuar, no hay ningún problema, pero si tienes una diferencia del más del 10%, te toca asumir el último periodo que calculaste como el estimado y, bueno, repetir el procedimiento. Eso lo vimos en la última clase. Esto lo voy a dejar para explicarlo ya más adelante cuando estemos evaluando la deriva ya con ejemplos. Ahora, el siguiente paso es, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación de deriva? Hay dos caminos. La puedes evaluar en el centro de masa o en cualquier punto. ¿Por qué se dan los dos caminos? Bueno, porque en el centro de masa es más fácil evaluar la deriva. Vamos a verlo al final. ¿Listo? O sea, si yo puedo establecer que mi estructura no es irregular y evalúo en el centro de masa, de seguro los desplazamientos van a ser menores ahí y si hacemos una... Profe, qué pena, es que no le escucho bien. ¿No me escuchan? ¿Ninguno? Yo sí. Creo que es el internet. Sí, solo yo, pero le escucho como... Bueno, creo que es conexión, pero pues no sé, acá no me indica que esté mala de conexión. Esperemos que en la grabación quede bien. Les decía, ¿qué les decía? Íbamos en que teníamos los dos casos para calcular la deriva. Ok, entonces, ¿por qué centrarnos en calcular la deriva en el centro de masa? Porque por ahí si hacemos un cálculo a mano va a ser más fácil calcularla, digamos si lo hablamos en esos términos. Y segundo, cuando ya estamos haciendo la evaluación como tal de la deriva que calcules en el centro de masa va a ser muchas veces menor que las derivas en cualquiera de estos puntos. ¿Listo? Entonces, como es un límite de deriva, pues mucho mejor que tengamos un valor mínimo para comparar. Si no, si tu estructura no te lo permite porque es muy irregular, bueno, lamentablemente te toca utilizar esta y lo que dé. O sea, se te está por acá pasando este punto en la esquina ya, el resto de los puntos están bien, la norma te dice no, tienes que controlar la deriva ya, o sea, haz algo y controla la deriva en ese punto. Y tú dices, bueno, pero es que son 100 puntos en el entrepiso y 95 me están cumpliendo, solo 5 no cumplen. No, señor, tienes que venir y hacer que esos 5 puntos te cumplan. ¿Listo? Entonces, esa es una ventaja cuando ya estamos haciendo el diseño. Con esta condición, evaluamos si nuestra estructura es irregular o no, si nuestra estructura tiene torsión o no. Si nuestra estructura tiene efectos torsionales grandes, se están generando momentos torsores y es visible cuando vemos cómo se está torciendo la estructura,
Decimos definitivamente mi estructura tiene torsión, es irregular, así que no podemos calcular la deriva en el centro de masa. Ok, entonces ahora sí, ¿cuáles son esos límites de deriva? Ya hiciste el método, todo lo que hay que hacer para calcular la deriva y ya tienes los valores de deriva definidos. Entonces la norma te dice, mira, tu sistema es de hormigón reforzado. Aquí vamos a trabajar con hormigón reforzado. Muy bien, tu deriva máxima es del 1% la altura de piso. Entonces, tienes un pórtico en concreto reforzado e hicimos ya todo nuestro método de la fuerza lateral equivalente. Vimos cuáles son las fuerzas en cada uno de los puntos de los entrepisos y establecimos cuáles son las derivas de piso. Recuerden que las derivas son un desplazamiento relativo. Listo, aquí está la deriva del piso 1, deriva del piso 2 y la deriva del piso 3. Entonces, estos datos, esto se sacó del análisis. Esto es la deriva que están generando estas fuerzas. Ahora, ¿qué tenemos que venir y hacer? Bueno, esas derivas, si usted quiere comparar esto de forma directa al 1%, pues miren que aquí le está diciendo el 1% de la altura de piso. Entonces, usted de esta estructura ya conoce la altura del piso 1, altura del piso 2, altura del piso 3. Así que saque el porcentaje. O sea, esto es un valor adimensional, entonces tu porcentaje lo vas a sacar como delta 3 dividido H3, delta 2 dividido H2, delta 1 dividido H1. Y ese valor te tiene que dar menor o a lo sumo igual que 0.01, porque es el 1% de la altura de piso. Si estás con esa condición, entonces, ok, tu deriva está bien. Tienes un buen control de deriva. Si esta relación te da mayor que 0.01, entonces no cumple. ¿Y qué tienes que hacer si la deriva no está cumpliendo? Si la deriva que está asociada al desplazamiento lateral de tu estructura está excediendo el límite, ¿cuál es la solución? ¿Nadie? Profe, cambiar rigidez. Muy bien. ¿Cómo la cambio? ¿La aumento o la disminuyo? Aumentarla. Aumentarla, ¿listo? Porque me está diciendo, o sea, si estoy en este caso en el que digo, no, mira, esos desplazamientos son mayores del 1%, es decir, que no estoy cumpliendo deriva, es porque estos desplazamientos laterales son grandes. Entonces tengo que hacer un control de esos desplazamientos. Mi estructura no puede desplazarse tanto. Entonces, ¿qué vengo y hago? Aumento la rigidez. La rigidez la aumento en un piso, en 2 pisos, en los pisos en los que necesite aumentar la rigidez. Y con eso, entonces, digamos, disminuyo ese desplazamiento lateral, de forma que luego calculo otra vez una deriva, ya cuando aumenté la rigidez para cada piso, son derivas más chiquitas, y para cada piso hago lo mismo. Entonces vuelvo y verifico esas derivas, las divido entre la altura de piso y me tiene que dar menor que el 1%, que 0.01. Si estoy en esa condición, entonces ahora sí digo, ok, ya le aumenté la rigidez a mi estructura y pues le estoy dando, estoy garantizándole que los desplazamientos están controlados y con eso garantizo que los daños en los elementos no estructurales y en los acabados pues van a ser mínimos, las reparaciones no van a ser costosas y que mi estructura posiblemente con un daño de elementos no estructurales no va a quedar pues inhabitable porque su reparación se va a salir de los límites económicos de inversión. Entonces, digamos, estoy haciendo ese control de deriva y estaría de acuerdo pues con las solicitaciones para control de desplazamiento lateral. ¿Esa parte está clara de cómo hacemos control de deriva? Sí, profe.
señora. Ok, el segundo ítem es para sistemas de mampostería. ¿Listo? Entonces aquí no vamos a evaluar sistemas de mampostería, pero ¿cuáles sistemas están en mampostería? Viviendas de 1 y 2 pisos en mampostería confinada. Ya la deriva es más estricta, es el 0.5%. ¿Listo? Entonces, es porque es un sistema mucho más rígido que no puedes permitirle que se desplace tanto, porque es muy rígido que con grandes desplazamientos hace rato se ha partido. Así que con eso se controla. Y para este sistema, pues hay que estar estableciendo estas noticas, estas notas, nota 1 y nota 2, son más aclaratorias para esos sistemas a base de muros en mampostería, en los que básicamente establece que tiene que verificar cómo es el modo prevalente de falla del elemento estructural. Entonces, si son elementos que van a fallar por cortante o van a fallar por flexión. Si son elementos que van a fallar por cortante, entonces de inmediato tú tienes que venir y aplicar esta condición del límite de deriva igual al 0.5% porque tu estructura a base de muros va a ser una estructura pues que va a fallar a cortante y la falla por cortante es muy explosiva, así que no le puedes dar o permitir grandes desplazamientos laterales. En cambio, un sistema como el que vamos a trabajar acá, aporticado, es un sistema flexible al que posteriormente le puedes dar ductilidad y puedes garantizar que esas deformaciones inelásticas pues sean grandes. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien. Un dato adicional para edificaciones de un piso, siempre que puedas controlar que los elementos no estructurales no se vayan a dañar con derivas grandes, no hay límites de deriva. ¿Listo? O sea, viviendas de un piso no tienes que hacer control de deriva. ¿Qué otros sistemas de un piso? Un local de un piso en pórticos tampoco tienes que hacer control de deriva. Una escuela de un piso tampoco tienes que hacer control de deriva. Pero hay que tener cuidado. No todas las estructuras, así sean de un piso, la norma te permite clasificarlas como un piso. Si tu estructura, la que estás diseñando, excede los 6 metros de altura, tienes que considerar para efectos de los cálculos que estás trabajando con una estructura de 2 pisos. Inmediatamente, pues esto ya no aplica y tienes que hacer control de deriva. ¿Listo? ¿Por qué 6 metros? Bueno, si estamos hablando de una altura de piso de 6 metros, esa estructura va a ser flexible. ¿Listo? Entonces, las derivas van a ser un problema. En cambio, en un piso, una estructura de un piso, bueno, tú dices 3, 4 metros, va a ser una estructura muy rígida. ¿Ok? Entonces, digamos que no es, si se calcula la deriva, no se esperan grandes desplazamientos. Ahora miremos una condición más de por qué aplicar los requisitos de deriva o adicional a calcular deriva que se tiene que tener en cuenta, y es la construcción de la junta sísmica. Las estructuras se diseñan para que tengan movimiento lateral, ¿listo? Muy pocas estructuras se diseñan para que no se muevan lateralmente. Las estructuras que se diseñan para que no se muevan, plantas nucleares, edificios industriales que contienen materiales de alta peligrosidad. ¿Listo? Entonces, esos elementos sí se van a hacer muy rígidos, de forma que tú necesitas que los desplazamientos ante un evento sísmico sean muy mínimos. El resto de las estructuras se diseñan para que se muevan lateralmente. Entonces, en ese diseño, tú tienes que considerar que tu estructura posiblemente no va a estar solita toda su vida, sino que va a tener un edificio colindante. ¿Listo? Aquí va a haber una colindancia. Y cuando existe eso, pues, así como tu estructura se puede mover lateralmente, el otro edificio también se puede mover. Y puede existir un momento, un determinado instante en el que este edificio pequeño de 3 pisos se mueve hacia a la izquierda y el que estamos diseñando, el nuestro, se mueve hacia la derecha. Y entonces las estructuras van a chocar. Van a chocar si es que tú no le dejaste una separación o una dilatación sísmica suficiente
o una junta suficiente para considerar que los dos edificios pueden en algún momento oscilar de forma opuesta y que en ese momento pues no vayan a chocar. ¿Listo? Entonces, esa junta sísmica hay que dejarla. Usualmente no se calcula para cada estructura. La norma también ya nos ayuda un poco en eso porque como la norma ya está restringiendo el desplazamiento lateral, o sea, ya te está diciendo, mira, estás diseñando un edificio de tantos pisos, bueno, estás diseñando un edificio de 5 pisos, entonces, a ver si me caben. Listo. Qué pena sus dibujos ahí tan horribles. Estás diseñando una estructura de 5 pisos, entonces te dice muy bien. Tu estructura en este primer piso, esto quedó muy feo. Entonces, aquí exagerado, te dice la norma, bueno, si todos los pisos, la altura de piso es de 3 metros, listo, todos mis pisos miden 3 metros, lo máximo que se va a poder mover el primer piso, ¿de cuánto es? ¿Cuánto se podría mover máximo el primer piso? Por concepto de deriva, lo acabamos de ver. Eh, 0.3. 0.3, o sea, 3 centímetros, ¿no? Eso va a ser lo máximo que se puede mover mi estructura lateralmente en el primer piso. Aquí los borré. Bueno, entonces, aquí lo máximo que puede moverse en este piso son 3 centímetros. En el siguiente piso, igual. En desplazamiento relativo, 3 centímetros por aquí. O sea que acumulado llevaría... ¿Cuánto? 6 centímetros. Muy bien. Y así subimos, o sea, lo máximo que se va a mover tu estructura acá son otros 3 centímetros. O sea que acumulado, aquí tendría 9 centímetros. Y me quedó muy junto el dibujo. O sea, aquí serían otros 3 centímetros. Y aquí tendría un máximo de 12, o sea que lo máximo que se va a mover acá en el último piso son 15 centímetros. ¿Listo? Eso la norma ya lo estableció. Va a ser lo máximo que se te puede mover esa estructura de 5 pisos con una altura de piso de 3 metros. ¿Listo? Entonces, como mínimo, al menos... pues para tu edificio tú deberías de dejarle como junta sísmica 15 centímetros. ¿Listo? Al menos eso deberías de dejarse. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si el vecino llega y construye aquí un edificio machatico aquí de 2 pisos, en algún momento se pueden chocar estas, bueno, es problema de él. O sea, a él le toca también cumplir los requisitos de deriva. ¿Listo? O sea, a nosotros nos diseñamos una junta sísmica para considerar ese movimiento sísmico. Pero pues ya vamos a ver que la norma también dice más adelante qué pasa si el colindante no dejó la separación sísmica, sino que te construyó exactamente sobre el lindero, pues qué hay que hacer. Obviamente, pues dejar más espacio. Pero eso él ya hizo esa proyección. ¿Listo? Entonces ya deja establecido que hay que dejar una separación sísmica. Entonces, entre otras cosas, ¿qué va a generar si no dejamos esa separación sísmica? Pues se genera un golpeteo de las estructuras, ¿no? O sea, se van a chocar. Mis estructuras se chocan. Lo mínimo que les puede pasar es esto. ¿Listo? Bueno, aquí falló este muro, que es un fallo de este muro, y esto acá es no estructural. Bueno, sería lo mínimo que tu estructura quede así. Bueno, acá la cosa ya se va agravando. Una estructura más pequeña es mucho más rígida que una estructura muy alta, porque la estructura muy alta pues es flexible y esta chiquita con su comportamiento más rígido puede hacer que si durante el evento sísmico la estructura alta se movió, pues esta llega y la detiene
con un esfuerzo grande aquí que me genera un cortante grande que me hace fallar todo este piso. ¿Listo? Que eso lo vemos en esta figura. Esta estructura chatica, la vemos acá, miren, restringió el movimiento aquí se generó un cortante que cortó todo este piso. Miren, esto está entero arriba, está acá, pues tendrá unas fallas, pero se ve la falla estructural como tal por ahí y es por la ausencia de dilatación sísmica, o sea, la estructura chiquita cortó a la grande, le generó esfuerzos cortantes, que eso no se contemplan en el diseño. ¿Listo? Cuando estás haciendo una estructura nueva, no contemplas eso en el diseño. Si vas a hacer una reparación y pues ya no tienes cómo dilatar tu estructura, bueno, considera que ahí se te va a generar un cortante grande y diseña, refuerza tu estructura en ese nivel para que soporte ese cortante grande que se te puede generar. ¿Listo? Pero digamos, es una consecuencia de no dejar esa dilatación sísmica. ¿Está entendido? Sí, profe. Una preguntita. Digamos, hay veces que las casas tienen como compartido ¿cómo se llaman? Los muros, ¿no? Ajá. En ese caso, ¿habría algo que ver con esto o simplemente no tienen nada que ver? Si están compartidos los muros y así se estableció en la etapa del diseño, pues digamos se diseñó como tal. Si la vivienda estaba sola, estaba construida en un lote y no había nada a los lados y llegó el vecino y se te pegó a tu muro, sí, ahí sí hay problema, porque la vivienda inicialmente no se había contemplado para resistir los esfuerzos de la vecina o el vecino. ¿Listo? Entonces, depende cómo se haya diseñado. Algunas viviendas, sobre todo de 1 y 2 pisos, se diseñan en pacha. En pacha es que va a haber un muro central que va a ser común para los dos y así se diseña. ¿Listo? Pero tiene que estar contemplado en el diseño. Ok, vale, profe, muchas gracias. Muy bien. Miremos entonces qué nos dice la NSR 10 en el capítulo A65 respecto a la separación entre estructuras adyacentes, es decir, a las juntas sísmicas. Entonces, la NSR 10 es muy clara en los requisitos que deben cumplirse en la separación entre edificaciones. Los requisitos establece que cuando el paramento del lote sea colindante con vía pública o zona verde pública, no requiere separación sísmica. ¿Listo? Es evidente. ¿Por qué? Pues porque no van a construir nada en un futuro al lado. O sea, estás con algo público, no tiene que usarse. Entonces, no te obliga a dejar esa separación sísmica. Cuando en la colindancia hay un cerramiento y la edificación nueva está separada de ese cerramiento, de esos muros que rodean los edificios o los conjuntos, en una distancia que supere la señalada por el piso crítico de la tabla que vamos a ver enseguida, no se requiere separación sísmica. ¿Listo? O sea, una torre que tiene un separamiento, un cerramiento, digamos 1 metro que le hayan dejado respecto al cerramiento, perdón, miramos si no se supera la distancia que nos da la tabla siguiente, entonces en ese caso no habría que dejar separación sísmica, ¿listo? En caso contrario, pues hay que corrernos un poquito y cumplir con la distancia mínima. Edificaciones con 1 o 2 pisos aéreos en la colindancia no requieren separación sísmica. ¿Listo? Esas son las viviendas de uso residencial de 1 y 2 pisos, no hay que separarlas sísmicamente. Edificaciones de más de 2 pisos deben separarse del paramento con las distancias que especifica la tabla siguiente. O sea, a partir de 2 pisos ya hay que entrar a dejar separación sísmica. Las de 1 y 2 pisos, ¿por qué no se les deja separación sísmica? Bueno, porque no se espera que lateralmente se muevan mucho, porque van a ser estructuras muy rígidas. ¿Listo? Ya la forma como falla es otro cuento, pero simplemente los desplazamientos laterales inelásticos que van a experimentar esas estructuras tan rígidas, tan chiquitas, no van a ser grandes. En el caso de edificaciones objeto de reforzamiento y rehabilitación sísmica, es decir, vamos a hacer una reparación no voy a decir nombres, un edificio en el centro de Popayán. ¿Listo? O sea, bueno, miraste, tiene 4 pisos,
y no hay separación sísmica ni para un lado ni para el otro. O sea, ¿cómo haces? O te cierras lo que tenga y pierdes espacio, o aquí te dice, haz un estudio en el que establezcas ese efecto nocivo que te implica no dejar la separación sísmica, es decir, que va a haber golpeteo entre las estructuras, y diseña para resistir ese efecto nocivo, es decir, diseña para resistir esos cortantes que se te pueden generar en el momento del golpeteo. ¿Listo? En el caso solamente de reforzamientos y rehabilitación sísmica, y esto es con estructuras existentes. En una estructura nueva no se permite. Y el paramento del lote y la separación sísmica tienen que quedar muy bien indicados en planos arquitectónicos y estructurales. No dice ahí, pero tiene que quedar en ambos. Y debidamente licenciado en una curaduría. O sea, si ya después van y miran que no dejaste separación sísmica, es un problema. Y si vemos, muchas estructuras no lo hacen. Si ustedes van al centro y miran, todos los edificios son pegados. Esta es entonces la tablita con la que vamos a establecer cuál es la distancia mínima para dejar la separación sísmica. Entonces, miren lo que les decía, viviendas de 1 o estructuras de 1 y 2 pisos no requiere separación sísmica en ninguno de los casos. Para 3 pisos, ¿qué hay que establecer? Hay 2 casos en los que no requiere separación sísmica. No requiere separación sísmica cuando existe edificación vecina. Existe. Que no ha dejado la separación sísmica requerida, ¿listo? O sea, tienes una estructura vecina. Pero si las losas de los entrepisos coinciden, entonces, por ejemplo, aquí está tu estructura y tú vas a diseñarla y estas losas tienen el mismo nivel. Si cumples con esa condición, entonces no hay que dejar separación sísmica. Pero si por el contrario se diseña y, por ejemplo, el primer piso es más alto para la estructura que se va a hacer, entonces, bueno, ya no tenemos el mismo nivel, acá tenemos otro y por acá otro, bueno. Entonces, mira, los sistemas de losa de entrepiso ya no coinciden, o sea que en este caso si te pasas acá donde dice no coinciden las losas de entrepiso y tienes que dejar una separación sísmica que equivale al 1% de la altura de la edificación nueva. ¿Listo? Entonces ya lo establece. De la altura, ¿no? De toda la altura. ¿Okay? ¿Esa parte está clara? Cuando las losas coinciden y cuando no coinciden. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Entonces aquí no se deja junta sísmica. Miremos ahora los siguientes casos. Tenemos estructuras de más de 3 pisos. Entonces también, bueno, no me faltaba este caso de acá, obviamente cuando no existe edificación vecina o la que existe ha dejado la separación sísmica, el vecino ya nos hizo el favor y dejó la separación sísmica, eso se mira en planos arquitectónicos, ellos indican el paramento vecino y vemos que la estructura se ha separado 3, 5 centímetros de esa línea imaginaria. Entonces, hay separación sísmica y la estructura que estamos diseñando pues no requiere dejar esa separación o esa junta adicional en el diseño nuestro. En el último caso, más de 3 pisos, también tenemos que establecer si existe o no edificación vecina. Si existe edificación vecina, hay que establecer si las losas coinciden o las losas no coinciden. Si las losas no coinciden, que es el caso más crítico, habría que dejar el 3% de la altura del edificio, ¿listo? H sub n, la altura total del edificio. Si las losas coinciden, hay que dejar el 2% y si la estructura, si al lado no hay estructura, no existe o la que está dejó la separación sísmica, pues te permite el 1% de la altura de piso. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Profe, tengo una inquietud. Dime. Sí, profe. Profe, en un caso particular que acá en mi barrio, pues todo el diseño es de 2 casas, pero ahora en día se está tomando costumbre de que le construyen 2 pisos más a la casa. Entonces, según la norma, pues si entre las dos casas son de 2 pisos, no requiere separación, pero tiempo después le aumentan 2 pisos más, o sea, ¿eso fallaría?
Obviamente, si se diseñó de 2 pisos y asumo que no hay separación sísmica, ¿cierto? Sí, Están pegadas. separación. Sí, señor. Entonces, sí, le van a aumentar 2 pisos, ya tu estructura ya se va a mover. O sea, es que una cosa es la de 2 pisitos. En cambio, la de 4 pisos ya va a tener una mayor flexibilidad por la altura precisamente. Entonces, pueden chocar. O sea, puede, por el efecto de no dejar separación sísmica, llevar al colapso de la estructura solo por eso, por el golpeteo. ¿Listo? Vale, profe. Porque ese es un efecto para el que no diseñamos. Otra cosa es que, o sea, haciendo las cosas bien, acá todo lo tenemos que ver haciendo las cosas bien. Si los que hicieron eso, devolverla de 4 pisos, vinieron y dijeron, bueno, lo que voy a hacer es un reforzamiento, una modificación. Entonces, como voy a hacer un reforzamiento, ya sé que no hay junta sísmica, entonces voy a diseñar para que mi estructura resista esos efectos del golpeteo, esos cortantes que se generan. Eso sería lo ideal, ¿ok? Y ahí sí puedes garantizar que tu estructura va a resistir ese efecto que se va a generar sí o sí, que no tienes cómo evitarlo. Vale, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿yo a qué los invito en este momento? O sea, yo no quiero poner números y estoy pensando en lo que me dijo Valentina hace un rato y quisiera, pero es que si yo les pongo, o sea, esto no es de un ejemplo y con eso entienden todo, no lo veo así, usted tiene que analizar cada cosita. Así como Eider acabó de hacerme una pregunta, o sea, imagínense las cosas que ven allá y bueno, ¿qué haría en este caso? Si no lo tienen claro, bueno, pregúntenme. Y acá lo evaluamos en clase o en asesoría, como sea, pero empiecen ahorita a plantearse los casos, a plantearse lo que está pasando, mirar las estructuras, bueno, y empezar a aplicar esto. ¿Ok? Y si ya ven que no pueden clasificar algo, no es fácil, bueno, entramos a reforzarlo acá porque es que no quisiera hacer un ejemplo porque me parece que son muchas cosas las que podrían suceder y el ejemplo quedaría muy generalizado para algo en específico y como ustedes se cierran a una cosita, entonces esto hay que manejarlo para todos. O sea, para todos los casos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, estas tablas son fundamentales. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si la estructura es de 3 pisos? ¿Qué pasa si es de 5 pisos? Bueno, entonces tienen que empezar a analizar cada uno de los casos. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Es que no tenía, pues, no tengo ningún ejercicio preparado para esto y no me lo imagino. No sé, o si quieren ustedes plantéenme en un ejercicio de una estructura y la analizamos. ¿Quieren hacer eso? Pero ustedes me dan los datos. Yo les digo si es viable o no. O los dejamos que procesen toda esta información y como para un ejemplo más completo. Profe, pues yo creo que ya ¿Sí? está, pues mejor. Sí, sí, o sea, sí está bien, solo que pues al principio no, fue como que Bueno, no estaba conectada, pero pues ya, yo creo listo. que con la tabla se entiende. Muy bien. Bueno, entonces con eso terminamos requisitos de deriva. ¿Listo? Ahora vamos a ver, a introducirnos en la segunda unidad. Aquí sí ya vamos a ver números, pero después de ver también toda la parte de muchas tablas donde nos van a dar mucha información, pero aquí sí vamos a ir evaluando algunas cosas. Entonces vamos a ver, aquí no son cargas sísmicas, sino que son cargas gravitacionales. ¿Listo? En un momento cambio eso porque si no genera confusión.
Bueno, entonces, enfoquémonos en los tipos de cargas que podemos tener en una estructura. Vamos a dividirlas en cargas gravitacionales y cargas laterales. Las cargas laterales, vamos a ver que pueden ser generadas por el sismo, ¿listo? Que van a ser las más críticas en nuestra zona, o por el viento. En este curso nos vamos a enfocar bastante en cómo calcular las cargas sísmicas. Pero aunque estas cargas, digamos, o esta carga, sobre todo la sísmica, es la más crítica, es la más importante en nuestras estructuras para el diseño, pues estas cargas se van a presentar eventualmente. ¿Listo? O sea, no es algo que sea de todos los días, no es un fenómeno recurrente. ¿Ok? En cambio, las cargas gravitacionales son cargas que van a estar presentes en la estructura desde que la colocas en funcionamiento y una va a estar presente desde que empiezas a construirla, como son cargas muertas, que la carga muerta, desde que empieza la construcción, empiezas a colocar carga muerta, y la carga viva, que está relacionada con nosotros, que va a depender del uso que se le da a la estructura, o sea, cuando ya está totalmente operacional, pues la usamos y esa carga pues va a estar presente en la estructura y hay que diseñar nuestra estructura para que resista este estado que va a ser una condición de servicio. ¿Listo? Entonces, las cargas gravitacionales son cargas de servicio. Así que la estructura tiene que resistir esas cargas de servicio, recuerden, sin ningún tipo de daño, sin ninguna deformación permanente. ¿Listo? Porque tienen que ser cargas para las que la estructura no tiene que tener ningún problema. En cambio, esta carga sísmica, como es una carga grande, son cargas excesivas, pues estas cargas sí pueden llevar a tu estructura a su estado de resistencia última. Y en ese estado ya se admite que tu estructura se haya fisurado, ya se admite que algunos elementos se hayan agrietado, se admite que algunos elementos tengan deformaciones permanentes porque está sometida a cargas excesivas. Entonces vamos a comenzar a identificar primero estas cargas gravitacionales, que son cargas que ya están muy bien definidas en nuestra estructura. ¿Alguien iba a preguntar algo? Dice, Daniel Felipe ha levantado la mano. ¿Ibas a decir algo, Daniel? No, profe, qué pena, se me hundió. Ok. Hay otras cargas que no son gravitacionales y más bien su efecto es lateral, como son las cargas en los sótanos, que tienen que ver con el empuje del suelo, que lo vamos o se analiza en función del peso específico del suelo y de la profundidad, ¿listo? De la pared del suelo. ¿Listo? Estas cargas van a estar presentes sobre todo en los sótanos si analizamos una estructura. Denme un momento.
Muy bien, entonces empecemos con las cargas de viento. ¿Ustedes esto esperaría que lo miren con más detalle en su curso de estructuras 2, aunque me han dicho que se ha recortado del curso? Pero fue en el curso especial, en el semestre virtual especial que hubo, pero no estoy segura. Pero se supone que lo deberían ver por completo, allá al menos la metodología del procedimiento simplificado en ese curso. Si no, pues aquí les presento en dónde están definidos los procedimientos para calcular la fuerza de viento y al que le interese, pues hay que leérselo. Si yo les digo, cuando yo estudié el pregrado, no nos mostraron nada de esto. ¿Listo? Entonces, ya cuando uno está diseñando, pues le toca sí o sí ponerse a estudiar. ¿Listo? Lo que no hiciste en el pregrado te toca solito ya cuando estás ejerciendo. Entonces, en el capítulo B6 se determinan los procedimientos para calcular las fuerzas de viento. Se establecen 3 métodos. El método simplificado, que tiene algunas limitantes. Por ejemplo, los edificios tienen que ser regulares, tienen que tener diafragma rígido, tienen que ser menores de 18 metros de altura y no tan flexibles. Si no estoy mal, el periodo de vibración menor a 1 segundo. ¿Listo? Entonces tiene limitantes. Pero es un procedimiento obviamente que es mucho más sencillo para calcular, pero cuando digamos nuestra estructura ya es de más de 18 metros de altura, utilizamos el procedimiento analítico, que tiene un poquito más de trabajo calcularlo, pero hay programas reconocidos que ya tienen pues programado este procedimiento analítico. Y el método 3 es un método experimental, que es el túnel de viento, y se usa ya en estructuras un poco más especiales y que obviamente no las cubren ni el método 1 ni el método 2. Y pues obviamente es experimental, hay que ayudarse de un laboratorio. Entonces, con las fuerzas de viento hay que diseñar tanto el sistema de resistencia de viento, puede ser, o sea, el sistema de resistencia sísmica puede ser el mismo sistema de resistencia de viento. El de resistencia sísmica, decíamos, puede ser un sistema de pórticos, de muros, combinado, dual. Y ese mismo sistema puede ser el que asignemos para resistir la fuerza de viento. Hay que diseñar ese sistema para esas fuerzas, hay que diseñar los componentes no estructurales también para soportar esas cargas. Que las fuerzas de viento han, si ustedes recuerdan, no sé, en Bogotá hubo un muro de un parqueadero que colapsó durante una tormenta y fue por fuerza de viento, pues eso no debería pasar, ¿listo? Pero así como todo en este país pasa. Entonces, es cuando no se le ha dado pues especial cuidado a esta fuerza. Cuando tenemos una estructura compacta, o sea, completa, una unión de pórticos, de muros, es difícil que la fuerza de viento te lleve a esa estructura a hacerla colapsar. Pero cuando tenemos solamente un elemento que va a ser el responsable de resistir una presión de viento, ahí hay que ponerle mucho cuidado a esa carga de viento. En el caso de muros de parqueaderos, esos muros están sueltos, en una dirección el viento les pega perpendicular en toda el área que tiene de contacto y puede llevarlos a colapsar. Así que en ese caso hay que chequear esa carga de viento de forma exacta, porque se puede hacer de forma exacta y diseñar el sistema para que no tenga problemas. Eso es lo único que les voy a mencionar respecto a las cargas de viento. Listo, simplemente tiene que quedar claro que hay 3 métodos para calcularla y que siempre que veamos que uno de los sistemas pueden estar afectados gravemente por el viento, pues hay que calcularlo y hay que diseñarlo para que se comporte adecuadamente. Respecto a las cargas gravitacionales, las verticales, las que van en la dirección de la gravedad, se define primero que todo la carga muerta. ¿Qué metemos en la carga muerta? El peso propio de cualquier elemento. Eso es carga muerta. Peso de todos los materiales de construcción que se le incorporan a la edificación. Muros, puertas, ventanas, ¿listo? Todo eso tiene que estar involucrado en la carga muerta. Peso de
sistemas de ventilación, bueno, ductos, lo que vayas a colocar y que esté fijo en tu estructura, pues evalúalo como carga muerta. ¿Listo? Es una carga que va a estar presente en toda la vida útil de tu estructura. La definimos con la letra D, ¿listo? Es mejor irnos acostumbrando así a esa nomenclatura. No sé si en sus cursos de análisis quizás hablaban de CM, carga muerta, CV, carga viva. Acá vamos a dejarla ya con la nomenclatura en la que se ve y se evalúa más fácil en la etapa de diseño. Cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades definidas. O sea, tienes que conocer qué líquido es el que está ahí. La llevamos a la carga tipo F. Cargas por inundación. FA. Cargas debidas al granizo. La carga la definimos con la letra G. Ya vamos a ver cómo se calcula, de qué depende. Las cargas F, FA y G son cargas que tienes que evaluarlas según sea el caso y pueden que existan, puede que no. Pero la carga muerta y la siguiente carga, que es la carga viva, esas cargas sí siempre tienes que definirlas, ¿listo? Tiene que estar evaluada. La carga viva depende del uso que se le dé a la edificación, incluyendo las debidas a objetos móviles, particiones que puedan cambiar de sitio. Todo lo que se pueda mover de forma libre en tu estructura es carga viva. La carga viva se puede reducir, ¿listo? Que ya vamos a ver dependiendo de qué se reduce. Carga de emposamiento de agua, también hay que evaluarla, sobre todo en las cubiertas, ¿listo? Si el sistema de drenaje colapsa en algún momento y entonces se te queda el agua emposada, pues hay que establecer esa condición y decir en algún momento va a existir un emposamiento de agua en mi cubierta y tengo que diseñar para que eso no sea un problema. Y la carga viva de cubierta, que es diferente a la carga viva de entrepiso, básicamente porque la carga viva de cubierta involucrando el peso de trabajadores, de técnicos que se suban eventualmente a la cubierta a hacer alguna reparación. Y si acaso se suben 1 o 2 técnicos, ¿listo? En cambio, en la carga viva de cubierta, por ejemplo, si estamos hablando de un hospital, tú consideras el evento en el que eso se te va a llenar, pues, de pacientes, de personal médico. Entonces, la carga en los entrepisos va a ser mucho mayor que la carga de cubierta, porque, pues, allá solamente se tiene que subir el técnico o las personas de mantenimiento. Entonces, comencemos con cómo definir la carga muerta. La carga muerta la definimos con el peso específico de cada material. ¿Cuáles son los materiales más usuales en la construcción? Pues están dados en la tabla B321 de la NSR 10. ¿Listo? El acero, concreto simple, concreto reforzado. Entonces, este es el peso que vamos a utilizar, la masa que vamos a utilizar para el concreto reforzado. Madera. Y por acá está mortero. Y quería señalar otro. Mampostería. Listo, 18.5. Mampostería ladrillo macizo. Son de los materiales más usados. Entonces, mire, ¿cómo vamos a obtener? Estos son datos de densidades. Kilogramo masa por metro cúbico. Necesitamos datos de peso. Entonces, la norma nos dice, nos establece si lo que te estoy dando es una densidad. Entonces, debes multiplicar eso por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros cuadrados, para obtener un peso en newton metro cúbico. Entonces voy a decir que esta aceleración de la gravedad no es 9.8, sino que convenientemente la vamos a aproximar a 10 metros segundo al cuadrado. ¿Listo? O sea que, por ejemplo, para el concreto, que tiene un concreto reforzado, que tiene una densidad de 2.400 kilogramos metro cúbico, lo multiplicamos por la gravedad de 10 metros segundo al cuadrado, entonces obtenemos
el peso específico del concreto, que es igual a 24.000 newton metro cúbico, que es lo mismo a 24 kilonewton metro cúbico o a 2.4 toneladas metro cúbico. ¿Listo? Así obtenemos el peso específico de cualquier material. Con esa condición, por ejemplo, si evaluamos el acero pesaría entonces 78 kilonewton metro cúbico, la mampostería 18.5 kilonewton metro cúbico, el mortero de pega 21 kilonewton metro cúbico. ¿Listo? Entonces, con esta convención es más fácil pues pasar siempre de estas densidades a unidades de kilonewton metro cúbico, de pasar de unidades de masa a unidades de peso. Entonces, por aquí ya empezamos a definir al menos el peso, cómo calculamos el peso propio de los elementos. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcularle el peso a una viga que tiene 30 centímetros por 30 centímetros, ¿listo? Y quiere saber, pues, ¿cuál es el peso total? Bueno, necesitamos la longitud de la viga, entonces digamos que sea de 7 metros, entonces calculamos el peso de la viga como el peso específico del concreto, que sería 24 kilonewton metro cúbico por el volumen de la viga, que sería de 0.3 por 0.3 y por 7 metros. ¿Listo? Entonces ahí calcularíamos el peso total de la viga. Si queremos una carga, que es mucho más usual dar esta carga a estos elementos lineales en 1 metro lineal, pues le calculamos el peso a 1 metro lineal. Entonces, por ejemplo, ahí nos estaría dando que esa viga tiene un peso total de 24 de 15.12 kilonewton. Es el peso total. Y si quiero un peso por unidad de longitud, es decir, cuánto peso este metro y este metro, y que ese peso de la viga me quede en una carga en kilonewton por metro, pues lo único que tengo que hacer es ese peso de la viga expresarlo como el peso específico del concreto por solamente el área transversal de 1 metro lineal. ¿Listo? Y con eso entonces el peso de mi viga me queda de 2.16 kilonewton por metro lineal. Esas son dos formas en las que usualmente expresamos el peso propio de los elementos lineales. Si ya vamos a calcular el peso de todo el edificio, pues bueno, ahí sí, el peso específico por el volumen. Con lo anterior definimos peso propio. Así va a ser la forma de definir el peso propio de los elementos estructurales. La norma ya nos hizo un grande favor y es darnos el peso de los elementos no estructurales. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Los elementos no estructurales van a ser los que no te van a aportar rigidez para resistir las fuerzas ni verticales ni laterales. ¿Listo? Son elementos que van a estar fijos en la estructura por el uso que va a tener la estructura, pero pues no te van a aportar resistencia ni rigidez. ¿Listo? Se involucran, por ejemplo, obviamente los pisos, relleno de pisos, acabado de piso, elementos de cubierta, tejas, bueno, todo el elemento no estructural. Entonces la norma ya nos va a dar ejemplos de los elementos no estructurales, pues más usuales en nuestras estructuras. Entonces tenemos cargas muertas mínimas de esos elementos, por ejemplo, en los cielos rasos. ¿Listo? Si vamos al cielo raso, la norma te dice, mira,
Puedes tener canales suspendidos de acero, puedes tener ductos mecánicos, entramado metálico suspendido afinado en cemento o afinado en yeso, fibras acústicas, pañete en yeso en concreto, pañete entramado en madera, bueno, y te va diciendo cuál es el peso por metro cuadrado de área en planta. ¿Okay? Entonces, de los más usuales, el entramado metálico afinado en yeso es el más usual que vemos como sistema de cielo raso, donde vemos esos elementos en aluminio soportando los panel yeso. Entonces, es el más usual. ¿Y cuál es el peso? De 0.5 kilonewton metro cuadrado. Entonces, si tenemos un área de un entrepiso, vamos a decir, mira, en esa área de ese entrepiso, al menos considera que hay 0.5 kilonewton por metro cuadrado del cielo raso. Ahora miremos también rellenos de piso. ¿Listo? En el caso en que tengan que rellenar el piso con arena, con concreto, con piedra, con concreto ligero. ¿Listo? Puede pasar. No he visto realmente el caso en que en los entrepisos se haga un relleno de piso, pero pues sí sucede, sí existe. Entonces la forma de calcularlo, como nuestras cargas las queremos expresar a nivel de superficie en kilonewton metro cuadrado o en unidad de fuerza por área, pues si es arena, la norma nos dice, mira, es 0.015 por los milímetros de espesor de ese relleno de piso. ¿Listo? Entonces, si te dicen, bueno, en este piso vamos a rellenar con arena 1 centímetro, por exagerar, pues 1 centímetro es de relleno. Entonces decimos, ese peso lo calculamos como 0.015 por los milímetros de relleno, o sea, por 10, entonces nos queda como 0.15 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y sería ese peso adicional que podemos colocarle a la estructura para contemplar un posible relleno. Entonces, la norma aquí ya estableció algunas condiciones que pueden ser comunes para las estructuras. Pisos, en pisos, entonces, ¿qué es lo más común? Bueno, aquí hay un listado completo de los pisos más usuales. Esta es la NSR 10, ¿no? En el año 2010. Esa es la última actualización. Si hay algún otro material que a la fecha se esté utilizando y no esté contemplado aquí, bueno, hay que utilizar la especificación o la ficha técnica del piso. ¿Listo? El sistema de piso. Y con esa ficha técnica, pues ahí te va a decir en alguna parte cuánto pesa. Eso es al menos esa información tiene que tener una ficha técnica. Si no está evaluado en ninguna parte. Lo más usual, pues siempre tenemos cerámicas, madera quizás, ¿listo? Y aquí en cerámica ya te está diciendo, bueno, la cerámica es de 20 milímetros sobre 25 milímetros de mortero. ¿Listo? Entonces, con esta uno se puede ir, digamos, a algo un tanto seguro y establecer un peso de 1.10 kilonewton metro cuadrado. Uno más alto estaría el mármol y mortero sobre concreto y agregado pétreo. Bueno, es a uno altico. Esto ya no hay que dejarse llevar solamente por este nombre, porque sea mármol. Hay que ver, pues, cuál es el mortero, ¿no? ¿Qué mortero se usa? O sea, es uno de los más pesados. Listo, pero el más usual, de nuevo, cerámica en 2.5 centímetros de mortero es una de las más usuales para definir el sistema de piso. Cubiertas. Entonces, lo más usual en el 2010, cubiertas corrugadas de asbesto cemento. Se les da un peso de 0.10 kilonewton metro cuadrado. Estas cubiertas ya son prohibidas. ¿Alguien me dice por qué son prohibidas?
El material es Son cancerígeno. Ajá. Entonces, se prohibieron y a cambio de eso se utiliza es la teja en fibrocemento. Esta es una teja más liviana, así que yo los invito a buscar especificaciones y con esas especificaciones determinar cuál es el peso. Aproximadamente he visto que es entre 0.12 a 0.15 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Pero lo definimos con especificación. Y si no, pues acá también dan otras, otros sistemas de cubierta, el cobre o latón, cubierta, o sea, cobre latón es como el zinc, súper bajito, y pues eso es lo que se esperaría, ¿no? La teja arquitectónica, por ejemplo, no está aquí, pero es fácil obtener su peso, de nuevo, utilizando especificaciones. Entonces, todo lo que no completemos aquí, con especificaciones. Buscamos en internet especificaciones, teja arquitectónica o teja trapezoidal, también es hoy en día muy usada, o teja... hay una que se llama Master 1000, también es bastante usada y así. Entonces, no hay que tampoco, pues que no lo encontré aquí, ya no lo puedo calcular, no. Sino, si nos dan la especificación que en cualquier construcción nos tienen que decir cómo van a hacer los elementos de acabado y los elementos estructurales, pues buscamos la ficha técnica. Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales. Entonces, miren, los anteriores eran elementos no estructurales horizontales. ¿Listo? O sea, son elementos que tú los vas a ver en un área, pues siempre representados por una distribución que va a ser horizontal. ¿Listo? O sea, la distribución del elemento siempre va a ser una carga horizontal, o sea, tú lo puedes establecer en kilonewton, metro cuadrado o tonelada, metro cuadrado, sin ningún problema, ¿listo? Pero a continuación vamos a ver elementos no estructurales verticales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, fachadas, muros no estructurales, particiones, recubrimientos de muros, enchapes, ornamentación arquitectónica, ventanas. Bueno. Entonces, ¿cómo vemos esos elementos? De nuevo, a nosotros nos interesa es tener nuestras cargas medidas en fuerza sobre área, sobre superficie. ¿Listo? Así nos interesa evaluarlas. Pero hay elementos que pueden ser verticales, por ejemplo, un murito. Entonces, aquí está un muro donde él tiene, pues, dimensiones en el que su dimensión en altura, pues, va a ser la mayor de todas. O sea, visto en planta, pues, va a ser como una línea. ¿Listo? Pero, pues, son cargas que se pueden ir replicando. Vamos, acá tenemos otra. Y que son cargas que van a estar presentes en las estructuras y hay que evaluarlo. Muros bajos, lo más fácil es esto, es verlo en respecto a los muros. ¿Listo? Entonces, son cargas que tú las ves medidas es en la altura del elemento. Pero lo que me dice la norma es, mira, yo te voy a dar cargas que tú las puedes proyectar, o sea, la carga que te doy es por metro cuadrado, por metro cuadrado de la superficie, por metro cuadrado de la superficie vertical. Entonces dice multiplicar por la altura del elemento en metros para obtener cargas distribuidas en kilonewton metro cuadrado. Entonces, lo que te está dando aquí, olvidémonos por ahora esto, porque a veces este pedacito de acá los hace confundir. Entonces te está diciendo, mira, yo te estoy dando una carga por metro cuadrado de superficie vertical. ¿Listo? O sea, él ya hizo el trabajo de sacarte esta
esta carga total de este muro, que es un elemento vertical, y distribuírtela en este pedacito de área, si lo quieres ver así. ¿Listo? O sea, ya hizo eso. Y sacó unos equivalentes en el que te dice, mira, si ese muro lo vas a recubrir con un entablado de madera, entonces vas a calcular ese peso para darlo en kilonewton metro cuadrado, lo vas a calcular como 0.060 por milímetros de espesor. ¿Listo? O sea, depende del espesor de tu elemento. Es que aquí ya me quedó esto muy... Depende del espesor de tu elemento. Entonces, los calculas por milímetros de espesor. O sea, es que no es el muro está más atrás, por eso no quiero señalarles el muro. Aquí es como tal el recubrimiento del muro. ¿Listo? Entonces, este muro tiene un recubrimiento que tiene un espesor del recubrimiento. Entonces, lo multiplicamos por solamente ese espesor. ¿Ok? Y la carga la vamos a obtener ya en kilonewton metro cuadrado, que ya está medida, o sea, se obtuvo inicialmente, se obtuvo ese parámetro de 0.006 en metros cuadrados de superficie vertical. Pero cuando la multiplicamos por el espesor, entonces la pasaríamos a un área, a una carga que está distribuida en el área del entrepiso donde estás calculando tus cargas. ¿Listo? O sea, él ya hizo el trabajo. Si eso no nos asegura nada, o sea, si dicen no creo que sea así, usted puede devolverse a la primer tabla en la que estaban los pesos específicos, y aquí da diferentes pesos. Por ejemplo, por acá está la madera, está el peso de la madera, 6 kilonewton metro cúbico. Y con eso, y definiendo el espesor con el que puedas colocar ese recubrimiento, puedes venir y establecer una carga que inicialmente la vas a ver como una carga lineal, pasarla a una carga que va a estar distribuida en esta área. ¿Listo? Una carga que está distribuida en un área horizontal. ¿Esa parte está clara? Recubrimiento de muros no es muy común, ¿listo? O sea, bien difícil, tiene que estar muy bien definido en los planos arquitectónicos que van a colocarle recubrimiento de muros. Lo más usual es que sea un repello en los muros, que tú lo que haces es calculas el peso de un muro y le sumas el repello a ambos lados y vas a ver, o sea, obviamente te da que te domina el peso como tal de la arcilla y no tanto el del mortero, porque pues más superficie tiene el muro en arcilla que el repello. Particiones livianas. ¿Listo? Entonces, lo mismo aquí ya te está dando carga en kilonewton metro cuadrado por metro cuadrado de superficie vertical. ¿Listo? O sea, ya te sacó esa carga, ya te la multiplicó por la altura y te la está distribuyendo en un área. Entonces, si tenemos particiones móviles en acero de altura parcial, la carga es 0.5, de altura total es de 0.2. Esto tiene una explicación de por qué cuando es altura total es menos pesado que altura parcial. Y es que básicamente cuando tenemos de altura total, la partición se apoya en el piso inferior y en el piso superior, o sea que los dos pisos estarían recibiendo carga. ¿Listo? En cambio, si es de altura parcial, va a estar totalmente apoyada en el piso inferior. Entonces, por eso la carga es mayor. En el otro caso, pues los dos pisos estarían resistiendo cargas. Y bueno, esos son los más comunes. Postes en madera, no lo he visto mucho. Estos son los más comunes de particiones livianas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta?
Muy bien. Enchapes en muros, enchape en cerámica, en arenisca, en caliza, en granito. ¿Listo? Entonces, ahí también tenemos cómo obtener ese peso de los enchapes. Y miremos ahora las cargas muertas asignados a los muros. Entonces, miren, los más comunes, les voy a indicar los muros más comunes que vamos a tener en las estructuras. Muros en mampostería y arcilla maciza. ¿Listo? Es el más común. O sea, ladrillo macizo con elementos de confinamiento en los extremos. Entonces, lo vamos a definir de acuerdo al espesor del muro. Entonces, tiene que ser un dato, si el espesor del muro es de 15 o si es un muro que está en tizón posiblemente y su espesor es de 25 centímetros. Usualmente el ladrillo está entre 12 y 15. Entre 12 y 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, algo claro aquí está sin pañetar. Entonces, el peso promedio de esos muros en mampostería es de 2.9 a 3 kilonewton metro cuadrado, es lo que se le suele colocar como carga vertical. Otro, bloques de arcilla. Estos bloques de arcilla son los que tienen perforación vertical. O sea, es otro sistema de muros que también es conocido. Entonces, aquí también está cómo evaluar su peso. ¿Ven? Es más liviano que el muro macizo. Y mampostería también en concreto, también va a ser más pesada que la mampostería en arcilla como tal. Entonces, tenemos que conocer el material con el que se va a hacer los muros. Este sería un sistema cualquiera, ya sea con bloque de arcilla, con bloque de arcilla, con ladrillo macizo o con concreto, siempre va a ser más pesado que las particiones livianas. Miren las particiones livianas, 0.5 kilonewton metro cuadrado, y acá estamos del orden de 2.5 a 3 kilonewton metro cuadrado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. En caso de que no se encuentren, pues, en esos valores, entre esos valores, ¿qué se hace? Pues, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Interpolar. O si no, de forma conservadora, irte por el mayor espesor en el rango. O sea, si el espesor es de 12 centímetros, pues decir, cojo uno de 15. Pero si quieres ser más exacto, puedes interpolar. Vale, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, por hoy terminamos. Nos vemos el jueves, ¿no? No les dejé video adicional. Listo, no lo voy a hacer. Vamos con tiempo. Si llega a surgir más adelante la necesidad, lo hago, pero vamos con tiempo. Espero falta aquí todavía contenido. De esto sí vamos a hacer un ejercicio en el que les voy a mostrar un edificio y vamos a ir calculando las cargas. Pero primero evaluamos, vemos de dónde salen las cargas muertas, las cargas vivas, para luego sí simplemente ir sacando datos para el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, gracias.